Nuestro siguiente invitado de hoy es el reconocido constitucionalista Salim Saidán. Bienvenido a Punto de Orden. Le saluda Juan Javier Benedetti. El presidente Noboa ha declarado por tercera vez un estado de excepción pese a que los dos anteriores declaratorias fueron revocadas por la Corte Constitucional. A la tercera la vencida, se justifica este nuevo estado de excepción por 60 días. ¿Es necesario en este conflicto armado interno? Adelante. Muy buen día, estimado Juan Javier. Qué gusto compartir este espacio con usted, también con Andrés, con Rodrigo y con todos los oyentes de Radio Centro Digital. Bueno, me parece que el presidente Noboa ha argumentado mejor el decreto ejecutivo que acaba de expedir, declarando el estado de excepción bajo dos causales, la grave conmoción interna y el conflicto armado interno. Ha acogido las observaciones de la Corte Constitucional expresadas en el dictamen 624, que fue expedido el 13 de junio, me parece, de este año, en donde decía que había que argumentar mejor, especialmente dos de los variados elementos configurantes de un conflicto armado interno. Particularmente me refiero a lo que tiene que ver con la organización de los grupos armados y con la intensidad de las hostilidades. Entonces, ha hecho algunos cambios importantes, pero sí debo hacer una crítica, Juan Javier. Los decretos de estados de excepción se han convertido en artículos científicos por este excesivo rigor que ha aplicado la Corte Constitucional. A mí me apena mucho que el presidente desperdicie tanto tiempo con su Secretaría Jurídica de la Presidencia en redactar estos decretos, ¿no? 49 páginas para justificar un decreto me parece que es excesivo, pero es a lo que le ha llevado la Corte Constitucional, ¿no? Este dictamen del 13 de junio de 2024 tuvo tantas observaciones que el presidente se ha visto obligado, con su secretaria jurídica, a ser tan extenso en su argumentación a la Corte le falta poco para pedirle al presidente de la República que comparezca ante la Corte a sustentar el artículo científico, ¿no? Me parece que es un empoderamiento excesivo que tiene la Corte Constitucional. Me parece que está definitivamente desubicándose la Corte Constitucional, desbordando su ámbito de competencia y está sobre todo extralimitándose en sus competencias porque no está enmarcando sus competencias en lo que establece la Ley Orgánica de Garantías. La Ley Orgánica de Garantías en 4 artículos, 120, 121, 122 y 123, establece los parámetros para el control formal de la declaratoria, el control material de la declaratoria, el control formal de las medidas adoptadas y el control material de las medidas adoptadas. Hasta ahí llega la función de la Corte. Me parece que la Corte le ha llevado al presidente de la República a desperdiciar demasiado tiempo valioso, sí, que es escaso para la gestión gubernamental, para redactar un decreto en 49 páginas. Salim, ¿cómo estás? Andrés Ortiz te saluda. En uno de los decretos anteriores, una de las resoluciones, anteriores de la Corte Constitucional, te leo, dice: la necesidad de optimizar las operaciones militares en la lucha contra el crimen organizado, aunque es deseable, no puede generar sin más la declaratoria de un estado de excepción. Debe recordarse que el uso recurrente de estados de excepción para encargarse de aspectos que deben ser atendidos bajo el régimen ordinario acarrea la desnaturalización de esta competencia prevista en la Constitución. Yo creo que este argumento viene siendo reiterativo, no más allá de que esto tiene un voto salvado tanto de Teresa Núquez como de la doctora Corral, ¿no? Que dicen que están en desacuerdo con la posición de mayoría de la Corte. Vemos que es recurrente esta manifestación, esta necedad, diría yo, quizás de la Corte Constitucional de buscarle, digo yo, pretextos. No quiero ser tan duro en los términos, pero la situación del Ecuador, es decir, como que una cosa es lo que se vive allá en las alturas, no digo de Quito, sino de la Corte Constitucional, de lo que está sucediendo aquí en el pueblo llano, de las provincias que están siendo afectadas y están siendo castigadas por el crimen organizado. Entonces, ¿cómo más allá de que coincido contigo que está mucho mejor fundamentado este nuevo decreto de estado de excepción del presidente, ¿a qué se debe este temor de la Corte Constitucional, que no es de ahora, pasó con Lenín Moreno, recuerdo también en alguna ocasión con Guillermo Lasso? Es decir, ¿a qué se debe, en tu criterio, este temor que reiteradamente la Corte manifiesta, que trate de manejar esto en el régimen ordinario, trate de manejarlo, no pida régimen extraordinario, no se vaya al otro extremo, esto es peligroso? ¿A qué se debe este temor que para mí quizá en otras circunstancias puede sonar abusivo o quizás
tratarse de arropar en un mecanismo excepcional para perseguir a alguien o buscar un Estado dictatorial, pero cuando claramente estamos en una situación de conflicto armado interno, ¿no crees que hay un poco de falta de sensibilidad de la Corte, o es que esto se basa en parámetros de derechos humanos que impiden a la Corte entregarle estos estados de excepción al presidente Noboa, Salim? Sí, muy interesante, estimado Andrés. Yo considero que la Corte Constitucional tiene todo el derecho de verificar que se cumpla la real ocurrencia de los hechos, por ejemplo, ¿sí? Como parte del control material de la declaratoria. Yo entiendo también que la Corte Constitucional verifique, ¿sí?, que los hechos constitutivos de la declaratoria configuren la causal, ¿sí? Yo entiendo que verifiquen que los hechos constitutivos de la declaratoria no puedan ser superados a través del régimen ordinario. Pero la Corte Constitucional está olvidando algo. En el marco de un estado de excepción se pueden ejercer atribuciones extraordinarias, excepcionales, ¿sí?, que normalmente no puede asumir el presidente de la República y las Fuerzas Armadas, ¿sí? Para la Corte Constitucional parece esto demasiado fácil, ¿no? Los jueces, como dice Rafael Ollarte, se han convertido en unos filósofos jurídicos insensibles ante la realidad social, ¿no? No pueden desconocer el nivel de organización de los grupos armados, no pueden desconocer el tipo de homicidios intencionales que se están cometiendo en el país, especialmente en provincias de la costa. La Corte Constitucional no puede desconocer lo que es el tipo de armamento que se está utilizando. Yo no sé si ustedes vieron una noticia de USA Today que a mí me alarmó mucho, ¿no? Dice que se están utilizando inclusive por parte de ciertos carteles mexicanos que tienen contacto con grupos armados ecuatorianos, algunos armamentos sofisticados que no utilizan ni siquiera las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Entonces, si es que la Corte es insensible a eso, difícilmente va a comprender la situación emergente que está atravesando el país y se va a convertir, digamos, en una Corte demasiado rígida desde lo jurídico, sin ser sensible desde lo social. Entonces, me parece que la Corte Constitucional tiene que combinar eso. No tiene que olvidarse de que para aplicar, digamos, métodos de interpretación, tiene que utilizar, por ejemplo, el método sociológico, ¿no? Tiene que utilizar el método sociológico. Tiene que preocuparse por entender la realidad social y no ser tan rígida, tan, digamos, esquemática en la verificación de todos los parámetros que debe contener un decreto. Lo que sí debo decir, Andrés, es que la Corte Constitucional tiene razón en llamarle la atención al presidente de la República en el sentido de que adopte medidas a mediano y largo plazo dentro del régimen ordinario. Eso sí no se ha visto, ¿sí? Un plan de seguridad que esté sólidamente preparado con expertos en la materia, es lo que le hace falta al país. El plan Fénix, yo sé que por razones de seguridad no se pueden conocer detalles, pero yo no veo un plan claro de seguridad que esté implementando la Presidencia de la República. Entonces, en ese llamado de atención le doy la razón a la Corte. Pero en tener tanto rigor en la revisión de los decretos, yo coincido con Rafael Ollarte en que los jueces de la Corte no tienen que ser tan rígidos al punto de preocuparse más de la redacción del decreto que de las medidas adoptadas en ejecución del mismo. Salim, concuerdo también en esa parte que quizás la consulta popular tenía un poco la intención. Acuérdate que algunas de las preguntas finalmente no fueron calificadas por la Corte y justamente ya desde la presidencia de Guillermo Lasso la Corte venía insistiendo de que se module este tema de una normativa de seguridad que ayude al presidente no necesariamente a buscar el estado de excepción como un mecanismo para la lucha contra el crimen organizado. Es correcto. Yo sí quisiera que nos expliques, las personas que nos están escuchando, no todas son abogadas, obviamente, y en este decreto, como ha pasado en los anteriores, se habla de que el derecho a la inviolabilidad de domicilio, el derecho a asociación y el derecho a la correspondencia pueden ser no cumplidos por parte del gobierno nacional en este estado de excepción. ¿Qué significa? ¿Cómo pudieras tú explicarnos qué comporta para que los ciudadanos sepan el hecho de que el derecho a la inviolabilidad de domicilio, a la correspondiente asociación, se encuentran actualmente suspendidos por virtud del estado de excepción? ¿Qué significa que estén suspendidos estos derechos que están consagrados en la Constitución? Muy bien. El decreto 318
expedido por el presidente Noboa, declara el estado de excepción focalizado, ¿no? En varias provincias de la costa, en Guayas, Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, Loro, y me parece que es en un cantón de la provincia de Las Guayas, si me lo recuerdo. Camilo Ponce Enríquez, sí, Camilo Ponce Enríquez. Entonces, es un estado de excepción focalizado. En segundo lugar, va a tener vigencia 60 días, ¿sí? Y se han suspendido ciertos derechos, como tú muy bien señalas, Andrés. Sí, uno de los derechos que se suspende efectivamente es la inviolabilidad de domicilio. ¿Eso qué significa? Que pueden ingresar a tu casa, a tu domicilio, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional, sin necesidad de una orden judicial como normalmente sucede. ¿Sí? Es decir, se pueden realizar inspecciones, se pueden realizar allanamientos, inclusive se pueden realizar requisas por parte de las Fuerzas Armadas, de la Policía, para ubicar, ¿no? A los lugares que están siendo utilizados para esconder a los integrantes de los grupos armados organizados, ¿sí? Para que se puedan tomar los instrumentos que se utilizan para el cometimiento de delitos, se podrá ingresar sin orden judicial en los domicilios. Sí, también se suspende la inviolabilidad de la correspondencia, ¿no? Como tú sabes, es necesario recopilar mensajes y ubicar los mensajes, las comunicaciones, cartas, todo lo que están utilizando los grupos armados organizados para cometer estos ilícitos. Entonces está suspendido por un tiempo determinado, por los 60 días, el derecho a la inviolabilidad de correspondencia. Y adicionalmente, la libertad de asociación y de reunión también se encuentran suspendidas, ¿no? Pero en estricta relación con el motivo del estado de excepción, ¿no? Y cuidando mucho el tema de la proporcionalidad. Entonces, eso es lo que dice el decreto. Lo que no está claro en el decreto, Andrés, y no sé si tú te fijaste en el artículo 5, es la clásica confusión que tienen entre el término suspender y limitar. Suspender es que deja de regir el derecho, limitación es que se reduce a términos menores. Y en el artículo 5 yo observo una contradicción. En el primer inciso dice que se suspende la libertad de asociación y de reunión, y en el segundo inciso se habla de limitación. Entonces, creo que es importante que se aclare esto. Podría reformarse el decreto para saber qué mismo pasa con la libertad de asociación y de reunión. ¿Están suspendidas esas libertades o están solamente limitadas? Yo entendería que la intención del presidente fue más bien limitar esa libertad y no suspenderla, ¿no? Que no deje de regir. Y estoy de acuerdo, justamente te hacía la pregunta y mira que yo te hablé de suspensión. Lo lógico es que se suspenda, pues no es que se limite, ¿no? O tú crees que debe limitarse y no suspenderse. Lo que pasa es que debe suspenderse porque la Constitución dice que se suspende, es decir, puedes tú pedir la suspensión del derecho de asociación, de la inviolabilidad de correspondencia y de domicilio. La inviolabilidad de domicilio es porque se suspende, porque justamente te permite no respetar aquel derecho que está consagrado en la Constitución. ¿O tú opinas que debe limitarse? Sabes que es interesante este análisis. Primero, la suspensión implica que dejas de ejercer ese derecho, ¿sí? La suspensión implica que dejas de ejercer el derecho por un tiempo determinado. Por otro lado, en cambio, la limitación implica que te restringen. La limitación implica que te restringen. Es decir, pongamos un ejemplo. El toque de queda por ciertas horas te restringe la libertad de tránsito, no te la suspende, ¿sí? No es que no puedes movilizarte en ciertas horas. Entonces se trata de una restricción. Creo que la libertad de tránsito es un buen ejemplo para entender lo que es la suspensión y la limitación. En este caso me llama la atención que el presidente haya dicho que la limitación de la libertad de asociación y reunión consiste en impedir cualquier acción que afecte la seguridad y el orden público. Impedir, si lo que se pretendía es impedir que se reúnan especialmente estos grupos armados para cometer ilícitos, pues lo lógico era hablar de suspensión. Y me llama la atención que en este segundo inciso del artículo 5 se hable de limitación. Entonces, creo que hay que utilizar bien el lenguaje. Había sucedido ya en la época de Rafael Correa, en la época de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso, que no se hacía una adecuada diferenciación. La Constitución te da las dos posibilidades, Andrés. El presidente escoge si las circunstancias ameritan una suspensión o si las circunstancias hacen necesario únicamente una limitación. Buenos días, Salim. Rodrigo Campos lo saluda. Un gusto poder conversar con usted. ¿Considera que los estados de excepción
son la herramienta más efectiva para combatir la inseguridad. ¿Qué otra alternativa existe en el corto plazo? Estoy de acuerdo con usted que en el mediano y largo plazo quizás no se ve muy claro el panorama o la iniciativa del gobierno, la dirección, pero en el corto plazo, ¿qué se puede hacer? Porque muchas veces se critica que estamos recurriendo constantemente a los estados de excepción, tanto en el gobierno del presidente Lasso, del expresidente Lasso y ahora, pero ¿qué alternativa existe? Sí, Rodrigo, yo considero que las circunstancias que vive el país ameritan que rija un estado de excepción, ¿sí? Y la existencia de un conflicto armado interno, en este caso de la continuidad de este conflicto armado interno, siempre será una cuestión de hecho. El propio derecho internacional humanitario aclara que es una cuestión de hecho, no está supeditada a las consideraciones políticas de las partes que están en el conflicto, y son los hechos y no un mero acto subjetivo de reconocimiento lo que deba a la existencia de un conflicto armado interno. Y yo creo que hay un nivel de organización muy significativo en estos grupos. Hay influencia de carteles internacionales, ¿sí? Particularmente los mexicanos. Y adicionalmente, yo sí creo que el nivel de intensidad de los enfrentamientos, de las hostilidades, justifican la declaratoria del estado de excepción. Me parece que más que nada por estas atribuciones excepcionales que puede ejercer el presidente de la República, la inviolabilidad de domicilio, la inviolabilidad de correspondencia, la inviolabilidad la suspensión de la libertad de asociación y de reunión, son medidas que únicamente se pueden tomar por parte del presidente en estado de excepción. Entonces, sí es necesario para desarticular a estos grupos armados el contar con esas atribuciones excepcionales. Para la Corte parecería muy fácil decir, no, se puede emplear a las Fuerzas Armadas en un contexto de normalidad constitucional. No es así, porque las Fuerzas Armadas están atadas de manos en un régimen ordinario. En un estado de excepción pueden ingresar a los domicilios sin autorización, pueden además hacer requisas, que es lo que normalmente no sucede. Entonces yo creo que la Corte tiene que ser más sensible al revisar este decreto. En lo que sí veo que se ha equivocado el presidente Rodrigo es en una parte de la justificación. Yo no entiendo por qué el presidente de la República en la página 33 cita el caso Metástasis, en la página 35 el caso Purga, en la página 36 el caso Plaga. ¿Qué tienen que ver los casos que se ventilan en el ámbito judicial con el conflicto armado interno, la grave conmoción interna que justifican la declaratoria de estado de excepción? Entonces sí hay aspectos incomprensibles en ese decreto. Me parece adecuado, en cambio, en la página 40 y 41, que se citen extractos de informes de la DINASEC, por ejemplo. Hay una parte del decreto en donde se encuentra una importante justificación, acogido las observaciones de la Corte. Pero creo que el presidente tiene definitivamente que reforzar su equipo en la Secretaría Jurídica de la Presidencia, que hasta el momento no logra redactar decretos de estados de excepción con el rigor técnico que se exige, ¿no? Me parece que hay que tomar en cuenta algunos detalles propios, digamos, del derecho constitucional para poder pasar el filtro del control de constitucionalidad de la Corte. La Corte exagera, sin duda, pero el presidente también le da excusas a la Corte para que lo observe al decreto, ¿no? Doctor Saidam, una última inquietud. La Asamblea Nacional está por tratar en el Pleno las reformas penales aprobadas en la consulta popular. ¿Cree usted que el aumento de las penas reúne la aspiración de la gente y que sea suficiente para disuadir a los delincuentes? Yo considero que no, estimado Juan Javier. Considero que no es más que populismo penal. Sí, el aumento de penas desde la criminología se ha dicho que no llega a disuadir el cometimiento del delito. Se necesitan otro tipo de medidas estructurales, ¿sí? Identificar la causa de los delitos, también trabajar en políticas sociales para la prevención de los delitos. Me parece que la represión no es todo, y más a través del aumento de penas. Lamentablemente en la Asamblea Nacional se ha discutido este tema con bastante ligereza. Esta debe ser la 10ª reforma al Código Orgánico Integral Penal y no hemos visto que hayan tenido buenos resultados. Hemos reformado el COIP en varias ocasiones, hemos aprobado aumentos de penas aquí en el Ecuador y no hemos logrado la reducción de la criminalidad, ¿no? Creo que particularmente con respecto a cierto tipo de delitos, delitos contra la vida, contra la integridad, no han disminuido precisamente porque
no hay evidencia de que el aumento de penas ofrezca mayores resultados o pacifique a la sociedad. Me parece que la intervención en el ámbito social es importante y es un área que se ha descuidado mucho en el gobierno nacional. El gobierno nacional debería trabajar más en el fomento del deporte, en zonas que están en territorios controlados por los grupos armados, por ejemplo. Que los jóvenes, los adolescentes que fácilmente son reclutados en estos grupos puedan realizar otro tipo de actividades para que no se vean forzados o no sean vulnerables a el reclutamiento en estos grupos armados. Entonces, ojalá que en la Asamblea Nacional se pueda discutir aquello y que no solamente se cumpla con esa demanda ciudadana del aumento de penas, porque es generar una sobreexpectativa a la gente de que eso va a apaciguar, digamos, o va a pacificar la sociedad, y definitivamente eso no sucede, estimado Juan Javier. Siempre es grato y enriquecedor conversar de temas constitucionales con usted, un experto en el tema, doctor Saidam. Buenos días, gracias. Un gusto siempre, Juan Javier.